Hoy vamos a conocer el famoso transformador ZMPT101B, un verdadero transformador de aislamiento. Este básicamente es un módulo que mide voltaje alternos sin riesgos, así que quédate hasta el final para mirar cómo funciona. En el tutorial del día de hoy vamos a mirar cómo utilizar este módulo reductor de voltaje o aislamiento galvánico que me permite conectar al sistema de 110 o 220 voltios y sacar a la salida a través de un circuito digital de acondicionamiento por divisor de voltaje más un offset. Podemos ver una señal a la salida de aproximadamente 1 voltio con 2.5 voltios en DC. Esto lo podemos conectar perfectamente a un microcontrolador o a un Arduino y perfectamente monitorear, medir el voltaje de la red eléctrica. Hoy te voy a explicar exactamente en qué consiste este módulo, te voy a indicar los planos y su funcionamiento. Así que quédate hasta el final para mirar exactamente cómo funciona este pequeño kit electrónico. No te lo pierdas. Para este caso tenemos este módulo que vemos en la imagen. Es un módulo muy bueno, es un módulo excelente, es súper pequeño. Realmente es una técnica muy conocida hace mucho tiempo. Cada día han ido miniaturizando los componentes a tal motivo que ya tenemos un mini transformador conocido como ZMPT101B. Este transformadorcito que vemos ahí es de color azul, lo venden solo, pero realmente ya le han hecho una tarjeta electrónica para su acondicionamiento. Cumple la función de aislamiento galvánico, quiere decir que la red eléctrica nunca va a tener contacto con la parte secundaria, o sea, primario con secundario no se ven, simplemente por inducción magnética se genera un voltaje y eso hace que podamos a la salida colocar un sistema de medición, que para este caso puede ser cualquier sistema microcontrolador. El lado primario del transformador se conecta al voltaje alterno de los 110 voltios, pero cabe recalcar que realmente este tipo de transformadorcitos pueden soportar entre 110 a 220 y proporcional a ello va a salir el voltaje. Ahora vamos a mirar el plano y nos vamos a dar cuenta que realmente los 110 no ingresan netamente a su embobinado primario, sino a través de un resistor y luego le cae un pequeño voltaje al transformador. En este caso, el primario ingresan los 110 y en la salida digámoslo así, se conecta a una tapa de acondicionamiento que es con un LM358, un dispositivo de offset y a la vez un amplificador que me permite de esta manera tener ese voltaje en la salida. ¿Qué aplicaciones podemos tener con este transformador, con este kit? Primero, medición de voltaje AC de baja tensión. Cuando hablo de baja tensión estoy hablando de 110 o 220, aunque también lo he ensayado con 48 y 24 voltios y la señal se la puede ver sin ningún inconveniente. También nos serviría como monitoreo remoto, por ejemplo con un ESP32, hacer el monitoreo a través de red Wi-Fi, poder visualizar si hay voltaje en la red donde tengamos algo conectado, como para verificar si un sistema de UPS necesita activarse o una planta de alimentación de energía, etc. También podemos utilizarlo como sistema de retroalimentación para sistemas de control, o sea, verificar si la red está funcionando, medir ese voltaje y dependiendo del voltaje, por ejemplo, nos puede servir perfectamente para una UPS, para un sistema de inversor, lo cual va a hacer que si el voltaje en la salida no es el apropiado, pues genere un PWM un poco más rápido para que el voltaje se eleve. Son una de tantas aplicaciones que nosotros podemos tener con este kit. ¿Qué especificaciones tiene este módulo? Primero, tiene un voltaje de alimentación en la parte digital, o sea en la salida secundaria, entre 3.3 a 5 voltios. Recomiendo trabajarlo a 5 voltios para que el voltaje de comparación interno, que es el offset, que ahora vamos a mirar en qué consiste, pues pueda tener un mayor rango y lo puedas ingresar a un Arduino o a un microcontrolador. Pero esto no quiere decir que con 3.3 no sirva, funciona perfectamente. Tiene un rango de sensado de voltaje
que máximo es de 250 voltios. En la práctica yo lo he ensayado desde 24 voltios y se ve muy bien la señal. Con 12 voltios sí toca ampliar mucho y tal vez sea un poco difícil poder censar, a menos que le hagamos una etapa postprocesado de amplificación, la podemos detectar mejor. Tiene un rango de salida de voltaje de onda senoidal, que su máximo voltaje que podemos lograr en teoría es 5 voltios cuando tenemos 220 voltios, pero cuando es 110 la máxima amplitud realmente solamente llega hasta 1.25 aproximadamente. Tiene un voltaje de desplazamiento de salida, o sea, un offset de 2.5 voltios, porque si tenemos una señal de un transformador, que recordemos, un transformador es un componente eléctrico que tiene un devanado primario, induce sobre su devanado secundario un voltaje reducido y este voltaje ingresa a por ejemplo, normalmente va a un puente de diodos, luego un capacitor y con eso podemos medir voltaje. Para este caso no es así. Va primero a un DC, a un voltaje offset, para que quede la señal alterna, pero siendo 100% positiva. Ahora lo vamos a ver en la práctica. De tal manera que lo podamos ingresar a un microcontrolador sin que éste se queme. Dicho de otra manera, la señal estará montada hacia un nivel DC si se alimenta de 5 voltios de 2.5. Si lo alimentas de 3, más o menos en 1.5. Sobre esa señal lo montas y lo puedes ingresar perfectamente a un módulo como un Arduino. Tiene una señal de salida analógica senoidal. Aparte de ello, tiene una corriente nominal de entrada o de salida no mayor a 2 miliamperios. Como lo pudimos ver en la imagen, siempre dice que tiene 2 miliamperios. Y eso se da básicamente por la resistencia que este tiene. A la entrada, más o menos estamos hablando de 830 kilo ohm de ohmiaje de entrada y a la salida más o menos 50 ohm. Sobre esa corriente sobre ese resistor es la corriente. Tiene una entrada-salida de 1000 a 1000, o sea que esa es la relación que el sistema tiene. Tiene una precisión de 0.2%, o sea es una precisión muy buena, digámoslo así. Un aislamiento eléctrico de entrada hasta 3000 voltios, o sea que con un pico de voltaje realmente nunca va a lograr pasar, a menos que le generes 3000 voltios, va a hacer un arco voltaico, por decirlo así, a la salida. O sea, el rango de aislamiento es bastante bueno, por eso se llaman sistemas de aislamiento galvánico. Tiene un rango lineal de salida de 0 a 3 miliamperios aproximadamente a 50 ohm. 50 ohm, ahora vamos a ver por qué. Aquí tenemos el circuito. El circuito realmente es un circuito muy bien diseñado, muy bien aplicado. Desde el punto de vista de la electrónica básica tenemos lo siguiente. Tenemos la línea de 110 o 220. Primero pasa por un resistor de 820 kilo ohm y esto reduce drásticamente el voltaje al transformadorcito, o sea, a la pequeña bobina que tenemos dentro. Ahora, si gustan, podemos visualizar su resistencia real. Luego de eso va un resistor en paralelo de 100 ohm. Esto garantiza primero un flujo de corriente y un voltaje que no se vaya a exagerar más de la cuenta. Tiene un capacitor como para, digámoslo así, como para acoplar el voltaje, algún nivel DC que por alguna razón se haya generado. Y aquí vemos un divisor. Tenemos VCC de 5 voltios con 10K y 10K genera 2.5. O sea, este va a ser mi GND. Mi GND ingresa al más de un LM358 y en la parte superior vemos un resistor y capacitor. Si retiramos este capacitor, básicamente esto es un amplificador. O sea, tenemos 100K con 10K. O sea, la ganancia básicamente es de 10. Todo lo que llegue aquí va a ser de 10 con un offset de 2.5. Luego bajamos y tenemos un potenciómetro y este potenciómetro lo que hace es calibrar el voltaje máximo mínimo que nosotros necesitemos a la salida. Luego volvemos a purificar algún pequeño nivel de voltaje y con esto volvemos y amplificamos otra vez, le damos otro nivel de ganancia al circuito. El primer circuito es un inversor y el segundo circuito es un inversor. Por lo cual, con dos inversores hacemos que la señal de entrada sea la misma de salida. Esa es la garantía de este tipo de circuitos. Y a la vez vuelve y genera un offset
para que sea la señal completamente fija en 2.5. Si se dan cuenta, está 10K con 10K, vuelve y se genera ese voltaje, ya que el capacitor C4 tumbó el voltaje que venía de entrada de 2.5, lo cual hace que sea la señal 100% pura y necesitamos nuevamente otro nivel de C. En sí, este es el circuito que funciona y que está diseñado aquí en la tarjeta. Así que vamos a mirar exactamente en qué consiste. Acá tenemos un osciloscopio, tenemos la tarjeta. En este caso he conectado un Arduino solamente para darle alimentación. En otro tutorial, en una segunda parte, para no hacer este tutorial tan largo, vamos a mirar cómo medir el voltaje. Para este caso, vuelvo, repito, solamente el Arduino lo tengo para generar los 5 voltios a mi tarjeta. Entonces aquí podemos observar que tenemos 5 voltios y tengo un GND y tengo una salida. En este caso es la salida analógica con un offset de 2.5. Y aquí vemos la línea de 110. Por favor, cuando utilicen este tipo de sensores, no coloquen nada metálico en la parte inferior, porque recordemos que aquí vemos la tarjeta, mira, y vemos que perfectamente si colocas una lata o algo son 110 o 220, muy peligroso, que pueden ingresar aquí y te pueden hacer un corto al sistema. Entonces tenemos este transformador que, mira, no es mayor que mi dedo, es algo muy pequeño. Tenemos el trimmer de calibración de salida para la ganancia mínima y máxima. Y vemos la entrada. Si nosotros midiéramos la entrada, aquí podemos ver un resistor, que es el resistor que yo te contaba, que es de 820K, es un 824, ahí lo puedes ver pequeñito, y este va en serie a el transformadorcito, y por tanto el voltaje que ingresa aquí a estos dos terminales. Ahí ingresa el voltaje. Vamos a medir su resistencia como para mirar exactamente de cuánto estamos hablando. Entonces, en este momento no está conectado a la red eléctrica. Voy a desconectar un momento. Acabo de aislarlo por completo. No está conectado al toma corriente. Míralo acá, está suelto. Y ahorita le quité el voltaje de alimentación. Para este caso, lo primero que voy a hacer es medir la resistencia que mida la red eléctrica. Entonces, aquí tenemos nuestro multímetro. Colocamos la punta aquí y la punta acá. Y a ver, veamos si está bien. Sí, aquí está bien. Entonces vamos a mirar y lo vamos a subir acá. Ahí. Mira, está en 806 kilo ohm. Esto es lo que está mirando la red eléctrica. Por tanto, el mayor voltaje está cayendo en ese pequeño resistor ESMD. Como ya sé exactamente dónde son los pines del transformador, entonces voy a medir aquí y vamos a ver que la resistencia de nuestro mini transformador es solamente de 117 ohm. O sea que si yo realmente conectara este voltaje de 110 a 117, pues obviamente habría un voltaje muy elevado a la salida. En conclusión, si yo modifico ese resistor que vemos aquí, puedo modificar el voltaje de salida en el caso que lo necesitara adaptar en algo. Y vamos a la salida. En la salida vamos a ver una resistencia de 54 ohm. ¿Por qué se da 54? Porque aproximadamente la salida es 100. Pero como también tiene un resistor en paralelo de 100 ohm, significa que hay un equivalente de 100 con 100 y nos queda exactamente 50 ohm. De resto, el circuito electrónico es lo mismo que ya miramos en la primera parte del video, donde te indiqué el circuito y la explicación es la misma. Realmente dicen en internet que hay varios módulos, pero para mí he visto que el módulo es el mismo. Tengo varios módulos de diferentes fabricantes y no veo ninguna diferencia en él. Aquí vemos la hoja de datos de el transformadorcito, que lo podemos ver. Aquí dice 2 mA. Bajamos y aquí dice algunos datos que son de importancia para que los conozcas en el caso que quieras modificar algo. Dice que tiene un voltaje AC hasta de 1000 voltios a 50 Hz. Eso es lo que le puedes generar aquí. Y a la salida tiene el resistor. Dice Sampling Resistor. Y R1 es la limitadora de la entrada. Y aquí dice el voltaje que yo puedo obtener
voltaje de entrada dividido entre R1 por R2. Básicamente, como tiene una relación 1000 a 1000, significa que lo que ingresa es lo que sale. O sea, básicamente es un transformador de aislamiento. Y aquí vemos algunos cálculos, algunas consideraciones que puedes tener en cuenta en el caso que necesites hacerle alguna adaptación. Vemos el voltaje máximo con el voltaje pico sobre raíz de 2. Este sería el voltaje que puedes obtener en algunos casos que tú necesites hacer alguna modificación. Este PDF lo puedes encontrar aquí en esta página, que es la que nos ofrece este tutorial. Acá abajo está innovatorrsguru.com. Este es el link de donde yo descargué este PDF que les puede servir en el caso que quieran hacerle algunas adaptaciones al circuito. Volviendo a lo nuestro, vamos a hacer lo siguiente. En este caso ya tenemos nuestro circuito. Lo que voy a hacer es volverlo a alimentar con 5 voltios. Entonces el cable azul es GND y el otro 5 voltios. Listo, ya tenemos aquí. Y la salida y el GND a GND de mi osciloscopio, míralo, así está. Y la salida a la sonda. Y podemos observar aquí que nos dice, vamos a mirar acá, mira, dice que el voltaje promedio, en este momento no está conectado a la red eléctrica, es de 2.55 voltios. O sea que de aquí a la parte superior en mi osciloscopio, de aquí acá arriba, tengo 2.5, que es el voltaje offset o el voltaje que se generó en los divisores de voltaje que tiene el LM358. Ahora vamos a conectarlo a la red eléctrica. Entonces, vamos. Recuerda que tiene que estar sobre una superficie. Por ejemplo, aquí tengo una silicona que hace el aislamiento y me va a evitar algún corto. Y de paso, pues tengo algunos guantes de aislamiento. Entonces lo conectamos y como podemos ver ya tengo una onda sinusoidal montada en un nivel DC. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el nivel de 0 está acá abajo y acá tengo la señal alterna que me está midiendo. ¿Puedo calibrarla con el trimmer? Claro que sí, yo puedo calibrar la magnitud de lo que quiero ver. Para este caso, el acondicionamiento de la sonda, vamos a mirarlo aquí, lo prendemos, está en CC. O sea que puedo ver el CC y el alterno a la vez. Si nos damos cuenta, aquí dice voltaje alterno 122 milivoltios, que eso fue lo que yo lo calibré. Pero para ser más precisos, vamos acá a acondicionamiento y lo dejamos en alterna. Y este es el verdadero valor real alterno. O sea que tenemos 132.8 milivoltios AC. Si tomamos un desarmador tipo pala, podemos perfectamente darle más ganancia. Entonces, por ejemplo, vamos a subirlo, vamos a mirar, no estamos restando, vamos a subir y lo vamos a llevar hasta el tope. Pero obviamente hay un nivel en el cual él se puede saturar y tal vez puede dejar un poco deforme la onda. Vamos 270, 290, 300. Con 300 milivoltios para mí sería más que suficiente tener esta señal. 500, 540, 590, 600, 700. Más o menos lo puedo llevar hasta 1.25. Entonces vamos a seguir ampliando. Mira, ahí se comenzó a distorsionar un poquito la señal en la parte superior. Pero eso es porque el sistema se está saturando. ¿Qué quiere decir que se satura? O sea, tiene 2.5 más 1.27 y esto lo convertimos a voltaje pico, pues obviamente nos va a dar un voltaje que posiblemente supere los 5 voltios máximos de alimentación del amplificador operacional. Por lo cual yo recomiendo solamente dejarlo, digamos, para este caso vamos a mirar la señal en cuál tenemos una señal más óptima. No, en 1.34 si se dan cuenta la señal se distorsionó. Y si me voy a DC, miren lo que sucede. En DC está cortada la señal. Lo que yo te mencionaba significa que en el polo positivo se saturó. O sea que de aquí a acá hay 2.5 y más la ganancia del pico hacia arriba, pues obviamente hay una ganancia que hizo que la señal se me deforme. En resumen, vamos a mirar exactamente cuál sería el voltaje ideal. Vamos a mirar que no se deforme la señal.
y te funcione muy bien. Ahí diría yo, estamos en 862 milivoltios, que los podemos medir en continua, pero en alterna el valor real sería 942. O sea, aproximadamente casi 1 voltio lo puedes amplificar perfectamente. Y esta señal ya la puedes inyectar a un ADC de un microcontrolador o de un Arduino. O si quieres, le puedes tumbar el nivel DC con un capacitor a la salida, luego colocarle un diodo, convertirla en continua y la puedes medir si tú lo necesitas. En un próximo tutorial estaremos hablando de cómo utilizarlo con un Arduino o con un ESP32. Espero que este tutorial y este nuevo módulo traído al canal sea de tu agrado y lo puedas utilizar en muchísimos proyectos electrónicos como ya lo hemos mencionado. Esto ha sido todo por hoy. Se despide el ingeniero y magíster Edison Viveros. Nos vemos hasta la próxima. No olvides de suscribirte y darle clic en me gusta. Suscríbete, es completamente gratis. Nos vemos. Chao, chao.